Tenía que ser muy breve, voy a ser más breve todavía, porque vamos ya bastante más de tiempo. Bueno, yo hablo de otra tradición que no la latina, aunque digamos que también de ella, porque si hay algo que distingue a los tratados de agricultura greco-bizantinos, con greco-bizantino me refiero tanto a los griegos más antiguos como a los bizantinos muy posteriores, pues recogen, sobre todo los posteriores, recogen también toda la tradición latina, creo yo, sobre este cultivo. Y voy, con permiso de Félix, le voy a enmendar mucho la plana. Vamos a ver, ¿por qué? Pues voy a resumir mucho, para que a ver si en las próximas ponencias o las próximas presentaciones pues podemos ir un poco acortando el tiempo que tenemos para esta mañana. Bueno, por supuesto no hay que hablar de la importancia del cultivo de la vid, una importancia que no solamente se refleja en Columela y no solamente en los tratados de agricultura andalusíes, sino también en los tratados greco-bizantinos, donde es el cultivo que mayor número de páginas ocupa. Hablar de todo lo referente a la vid sería, en fin, estar aquí 2 horas hablando, cosa que no nos podemos permitir. Entonces yo me voy a centrar exclusivamente en el tema de las formas, de las técnicas, las labores propias de la vid y las variedades. Como la doctora Espiración García después va a centrarse en los andalusíes, yo lo que quiero dejar y poner de manifiesto con mi presentación es cómo se va transmitiendo el conocimiento agronómico y botánico. Presentar muy brevemente de qué obra estamos hablando, porque si no, no nos enteramos. Vamos a empezar por Teofrasto, por el gran botánico griego del siglo III a.C., que tiene 2 grandes obras, como es Historia de las plantas y Causa de las plantas. En la primera de ellas habla, digamos, muy disciplinadamente de temas de la vid, no tiene unos capítulos densos sobre este cultivo, pero sí en Causa de las plantas. Muy interesante porque el libro tercero da una amplia consideración sobre temas como plantío de la vid, la poda también, muy interesante, y algunas labores. Tenemos también en ese mismo siglo a Volodimócrito de Mendes, que hace un tratado de agricultura, que escribe un tratado de agricultura dentro de lo que se llama la literatura paradoxográfica, es decir, donde tiene una mayor presencia los elementos mágicos supersticiosos. Voy a decirlo para que nos entendamos cuáles podemos manejar todos nosotros. Teofrasto sí que está traducido al español, o sea, no hay problema ninguno. Sin embargo, por ejemplo, Volodimócrito de Mendes es una figura muy controvertida hasta hoy en día y no ha llegado su obra en griego, sino simplemente una traducción árabe, con muchas injerencias de mano árabe, no de la época griega, y que se conserva en un manuscrito, el número 2802 de la Biblioteca Nacional de Francia, que yo he tenido que manejar directamente en manuscrito para esta exposición. Me salto a 2 pseudos, a pseudo Aristóteles y pseudo Apolonio de Tiana, del siglo I a.C. y del siglo I después de Cristo respectivamente, porque el primero, el único dato que nos aporta es que la vid se injerta en vid y se acabó, y en pseudo Apolonio de Tiana pues no hay ningún dato sobre el tema que nos ocupa. Por tanto, paso a Vindanio Anatolio de Berito, o Beirut, un autor ya bizantino del siglo IV después de Cristo,
que escribe una recopilación de prácticas agrícolas y o del cual tampoco nos ha llegado su texto escrito en griego, solamente nos ha llegado a través de diversas traducciones árabes, en donde por una vía de transmisión llega bajo el nombre de Iunius y por otra vía de transmisión bajo el nombre de Anatolius, con grandes diferencias textuales entre uno y otro, hay que decirlo. Después está el famoso Casiano Vaso escolástico del siglo VI después de Cristo. Este agrónomo bizantino es de mayor fama y difusión. Su obra, que se basa precisamente en los escritos de Anatolio de Berito y de Dídimo de Alejandría, pues llegó en gran parte en una recopilación que vamos a ver más tarde del siglo X, pero que llegó también al mundo árabe a través de diversas vías. Llegó a través de una traducción intermedia del Paslevi con el nombre de Warsnama, es decir, los nombres de las plantas, pero llegó principalmente a través de la que se llama alfilaja romilla, es decir, agricultura bizantina, y con el nombre ya distorsionado de Casiano en Custus. Y a través también de otra versión, que es la filaja yunanilla, es decir, la agricultura griega, donde también aparece ese nombre Casiano como Custus, que son precisamente los nombres que vamos a encontrar, como ya veremos, en los tratados agrícolas andalusíes. Son versiones en las que la mano árabe también tiene su presencia, o sea, no son traducciones fieles del original griego, y eso se aprecia cuando consultamos los geopónicas. Los geopónicas sí que es digamos, la gran obra de carácter enciclopédico que se recensiona por última vez en el siglo X, o sea, ya estamos hablando de siglos de un siglo en el que el mundo árabe-islámico ya es el que está la cultura, digamos, imperante. Es el único que se conserva parte del original griego, el único que se conserva completo en lengua griega. Está traducido al español, o sea que se puede acceder a él fácilmente. Y ya digo, no solamente contiene, como se dice, el tratado de Casiano Vaso escolástico, sino también muchos y muy variados temas añadidos, y eso se ve ya desde el punto y hora en que sabemos que Casiano dividió su obra en 12 libros, mientras que los geopónicas ya tienen 20. O sea, podemos ya observar la ampliación de conocimiento. Con respecto a los autores andalusíes, presentarlos un poco, y así yo ahorro esta presentación a la doctora Espiración García. Pues tenemos el primero de todos que se conoce, que se dio en principio como anónimo, pero cuyo editor y traductor ya después, en unos estudios posteriores, pues ya lo pone en boca o lo pone bajo la mano de Ibn Abd Jawad, que ya digo es un pequeño tratado que versa principalmente sobre arboricultura, jardinería y horticultura. Su primera fuente de información es Casiano Vaso, pero bajo el nombre de Casinus, que todavía tenemos que darle más vuelta a por qué sale Casinus, cuando todos los demás lo nombran como Custus. Voy a ir rápido, pero no quiero dejar de presentarlo. Ibn Wafid es un geópono toledano, escribe su compendio de agricultura basándose principalmente en Vindano y Anatolio de Berito, bajo la denominación de Anatolius. Es, digamos, un agrónomo teórico, o sea, no habla de su propia experiencia agrícola en su obra, cosa que sí hace Ibn Bassal. Ibn Bassal tiene su tratado de Kitab al-Qasr wal-Bayan, ese gran tratado del cual solamente nos ha llegado un resumen en 16 capítulos, que lleva el nombre de Kitab al-Filaha, y en él vierte toda su experiencia agrícola, por eso se le considera como el maestro de la Escuela Agronómica Andalusí, porque verdaderamente ya veremos cómo su aportación es fundamental en esta escuela. Ibn Hajjaj, por su parte, un agrónomo sevillano, escribe también su Al-Mughni fil Filaha, pues basándose en un verdadero mosaico de citas de autores clásicos y pseudoclásicos, porque muchas veces esconden Andalucía
andalusíes, cotejada a menudo con su propia experiencia en sus tierras del Aljarafe. Él se basa sobre todo en Anatolio, pero siguiendo la vía de transmisión que está bajo el nombre de Junius, Casiano como Custus y Demócrito. Abul Khair es el siguiente, ya se le ha nombrado. Tiene dos obras fundamentales, como es el Kitab al-Filaha, que no ha llegado de una forma fragmentaria y bastante desordenada, pero tiene una serie de comentarios muy interesantes porque en ellos se ve como una su faceta de agrónomo y de botánico al mismo tiempo. Precisamente como botánico escribe esta segunda obra, la Umdat at-Tabib, donde, bueno, ese es el único tratado botánico que se conserva de época andalusí, presentado en forma de diccionario, como suele ser este tipo de obras, y plasma en él pues, todo el saber procedente de sus propias herborizaciones en la península ibérica, en el norte de África, siendo los autores clásicos más citados Dioscórides y Galeno, también pues, médicos muy famosos. At-Tinari, como no, bueno, he de decir que todos los que hemos hablado hasta ahora, o sea, el Anónimo, Ibn Wafid, Ibn Basal, Abul Khair, están todos traducidos al español, con lo cual se puede acceder fácilmente a ellos. El único que todavía permanece simplemente en edición árabe es At-Tinari, precisamente uno de los más importantes y uno de los más interesantes. No solo no lo digo porque fuera granadino, es el único granadino, sino porque tiene, la verdad, un reflejo de la realidad agrícola andalusí y sobre todo de Granada interesantísimo. Sus fuentes son principalmente greco-bizantinas, nombra Anatolio, Casiano, Filaha Rumilla, Dioscórides, Galeno, etc. Y es, por ejemplo, el único que aporta capítulos independientes dedicados a propiedades y usos médicos de diferentes plantas. Abu Zakaria sería Ibn al-Awwam, es como se le conoce dentro del arabismo. Ibn al-Awwam es otro agrónomo sevillano. Es, igual que le pasó a los Geopónicas, la otra gran enciclopedia agrícola escrita en Al-Ándalus, al mismo nivel, ya digo, de los Geopónicas o de la otra gran enciclopedia árabe como es la Agricultura Nabatea, que también se ha referido aquí, cuya última recensión, qué casualidad, también es del siglo X. O sea, hay ya estudios que hablan de las interferencias del diálogo de conocimiento agronómico entre los Geopónicas y la agricultura nabatea. Y Ibn al-Awwam es todo un cúmulo de citas también de autores clásicos y andalusíes, y muy interesante, como ha dicho Félix, el doctor Félix Cabello, que me ha precedido en el uso de la palabra, pues efectivamente muy útil también para ver todas las especies que se introducen en el Mediterráneo occidental en época andalusí. Y por último, ya el último conocido hasta ahora de los andalusíes, el único de época nazarí, es Ibn Luyún, que prácticamente lo que hace es compendiar a dos autores anteriores como son Ibn Basal y At-Tinari, puesto que este hombre no era propiamente agrónomo. Como tengo poco tiempo, no quiero que vayamos teniendo mucho retardo. Simplemente quería presentar este cuadro con las siglas de los autores para que un poco veamos cuáles son los temas, ya algunos ha aludido a ellos Félix Cabello, pero lo que yo sí quiero insistir, bueno, es que, por ejemplo, cuando habla del plantío, efectivamente lo que más hablan es pues, de los tipos de plantío, la elección de sarmientos, características que han de tener, los hoyos precisos, las épocas de plantación, por supuesto los terrenos apropiados, un tema muy importante, que vemos que no solamente es importante para los andalusíes, sino que ya Teofrasto, que hay que tenerlo en cuenta, pues habla ampliamente de los diversos tipos de vid que hay que cultivar en los diversos tipos de suelos. ¿Qué decir de la poda? Uno de los temas más importantes con respecto a la vid. Todos ellos, y como vemos, aparte de Teofrasto, el que le sigue en importancia cuando tiene 2X es que hablan más de ellos, pues después lo retoma Ibn Hajjaj, At-Tinari y en menor medida los demás andalusíes.
El injerto, por supuesto, aquí tenemos un salto, creo yo, importante de los andalusíes, puesto que el único que habla un poquito más del injerto son los geopónicas, pero ya vemos como Ibn Basal, At-Tinnari, Ibn al-Awwam, Ibn Luyum no es que hable mucho, porque es un poema agrícola y es de poca extensión, pero es el tema al que más le dedica la atención. Y entre otras cosas, pues hablan de herramientas, tipo de injertos, época, etcétera, etcétera, etcétera. Con otras labores, quiero decir, muchas labores que se mencionan tanto en los tratados greco-bizantinos como en los tratados agrícolas andalusíes, como es, por ejemplo, las diferentes cavas, los raleos, los despimpollados, escardas, trasplante, riego y también el espolvoreo. También se habla de eso. La vendimia es un tema al que se dedica muy poco espacio, prácticamente lo único que se dice es cuándo se debe de vendimiar y poco más. Y aquí están estos trucos y estos remedios que yo he querido también introducir, puesto que tienen que ver con las labores que he mencionado anteriormente, que son diversos trucos para conseguir unos fines muy variopintos, por ejemplo, para tener una mejor y más rápida fructificación, para tener uvas tempranas o tardías, uvas de distintos colores en el mismo racimo, uvas sin cuesco, sin semillas, vides con efectos purgantes o semejantes a la tríaca, etcétera. O, por ejemplo, los remedios, les llamo a todos aquellos remedios contra plagas de los que se habla tanto en los tratados agrícolas bizantinos, greco-bizantinos como en los andalusíes, y que son pues contra daños y plagas, heladas, granizo, golpes, roya, gusanos, avispas, escarabajos, etc. En el segundo resumo, pues, qué se dice sobre las variedades de la vid. Como se puede observar, cuando digo grupo de variedades, son grupos indefinidos, es decir, no se da otra característica nada más que diferencias de sabor, de color, de época de maduración o de si se pueden conservar o no bien ese tipo de uva. Sin embargo, vemos que ya variedades concretas, con nombres concretos, solamente lo encontramos en los geopónicas, y tengo que decir a nombre de Florentino, un autor del que no se conoce casi nada, un autor del siglo III, pero que es muy interesante porque yo diría que es el que aporta una mayor información extra a Anatolio y a Casiano en los geopónicas. Y vemos cómo también Abulgeir, pese que habla poco en su tratado de agricultura, sí que se extiende en su tratado de botánica, en la Onda, y At-Tinnari, que también menciona distintas variedades de vid. Y cómo algunos de ellos nos dan indicaciones de en dónde se daban esas variedades. Ya paso a las conclusiones directamente, porque si no, no estaríamos aquí ya demasiado tiempo. Las conclusiones rápidamente, como en la agricultura andalusí, pues hay mucho de la tradición greco-bizantina, mucho. No solamente en el orden general, en el orden temático de los distintos capítulos que se van tomando, que prácticamente son idénticos en todas ellas. Columela se les parece, pero bueno, un poco distinto. Alonso de Herrera, por ejemplo, va a seguir ese mismo tipo de orden temático, pero por influencia andalusí, por supuesto, sin lugar a dudas. Después, en el marco concreto de la villa, diríamos, pues, cómo cuando se habla tanto de unos temas como de otros, el mayor peso lo constituyen las fuentes greco-bizantinas, se alude siempre a ellas, casi de continuo, a veces no se las cita y se está tomando también pasajes de las fuentes greco-bizantinas. Y, digamos, hay una excepción que sería Ibn al-Awwam, que tiene, digamos, comparte liderazgo estas fuentes con los... es decir, las fuentes greco-bizantinas comparten su liderazgo con la agricultura nabatea, prácticamente al mismo nivel. Esa influencia no solamente se observa en los trucos y en los remedios, que efectivamente hay una semejanza textual terrible entre unos y otros, ¿no? En esa literatura paradoxográfica a la que no hemos hecho mención, ¿no? Por tanto, mayor influencia en los tratados que comparten teoría y práctica, menos en los que son más prácticos, porque no se dedican a
a estos apartados, ¿no? Y dentro de los autores más destacados, los que más se mencionan, las fuentes que más influyen en los andalusíes, sin lugar a dudas, son Vindanio Anatolio de Berito, tanto bajo su forma o su vía de transmisión como Junius y su vía de transmisión como Anatolius, Casiano Baso, siempre bajo la vía de Custus, muy poco de Casinus, que solamente menciona prácticamente el primer autor, Ibn Abil Jawad, y Ibn al-Awwam y Demócrito. Quería pararme mucho más, pero en fin, voy a ir más rápidamente. Pongo aquí entre interrogaciones influencia o ausencia de Teofrasto. Lo pongo en interrogaciones porque verdaderamente el nombre de Teofrasto no sale tal cual en los tratados de agricultura andalusíes, pero podría esconderse en la maraña de grafías alteradas que hay de autores, ¿no?, antiguos o clásicos. Parece que su obra, por lo menos no tenemos constancia de que fuera traducida al árabe, no sabemos si llegó a la cultura árabe con cierta facilidad, no sabemos si llegó al andaluz, pero yo aquí introduzco una serie de pistas que yo diría que lleva a plantearnos si realmente está tan desaparecido o no. Por ejemplo, algunos comentarios de Abul Khair, algunas de sus reflexiones, por ejemplo, acerca de la influencia de los 4 elementos, aire, tierra, fuego y agua, fuego, estiércol, agua, cómo influyen las plantas, pues creo que tiene bastante recuerdo de Teofrasto. En la Omda también podrían rastrearse puntos de contacto con respecto a la clasificación del mundo vegetal. Y qué decir, la poda, yo creo que Teofrasto ya habla de la poda de fructificación, que parece que no está muy referida en los autores andalusíes, pero da unas explicaciones increíbles de la poda, tanto de la vid joven como de la vid adulta, y habla, por ejemplo, del esporboreo de la vid. Él es el primero que habla ya de darle polvo a las vides, y además tengo el texto recogido, la publicación se podrá ver, pues por qué se le da ese polvo, o sea, qué efectos tiene ese polvo que se tiene que dar a la vid para que madure más rápidamente, porque es beneficioso para su desarrollo. No se ve solamente esa influencia, ya digo, en los trucos y remedios, sino también en todo tipo de labores, o sea, todo esto que hemos hablado antes, ¿no?, del plantío de sarmientos, de cómo se colocan, de dónde hay que cogerlos, pues si cotejamos las fuentes greco-bizantinas y las andalusíes dicen exactamente lo mismo. O sea, siguen paso a paso lo que han dicho sus antecedentes de esta época. Por ejemplo, el hecho de que se tenga que plantar inmediatamente tras el corte. También se dice la luna. La luna, bueno, no tanto efectivamente los andalusíes hablan de que se pode en cuarto menguante y que se plante en cuarto creciente. Lo mismo dicen también los agrónomos greco-bizantinos. En fin, no me voy a detener mucho. La mayor o menor literalidad, quiero decir que hay fuentes que digamos, el cotejo textual es mucho más fácil hacerlo, puesto que se parecen más en su disposición, otros menos, teniendo en cuenta que unos se van, por ejemplo, Anatolio, su fuente es Demócrito, Casiano, su fuente es Anatolio, entonces la transmisión del conocimiento pues, se va entremezclando y muchas veces es difícil pues un poco poner coto y poner las líneas de dónde sacan su información cada uno de los agrónomos andalusíes. En cuanto a las variedades de vid, yo he puesto ahí un cierto avance andalusí, puesto que, aunque Florentino menciona 12 variedades, que no está mal, pero le supera la Omda, que nombra 15, y además la Omda tiene como el sentido de subvariedades, en el sentido de que dentro de una misma variedad pues, se distinguen dos o más de características distintas, ¿no? Concluyendo o terminando ya, las aportaciones del Ándalo en el plano agronómico, precisamente una de ellas, de la que se estaba hablando, es el plantío de las semillas de la uva.
Interesante porque yo no he visto este tipo de plantación en las fuentes agronómicas greco-bizantinas, así que es Al-Ándalus el primero que habla del plantío de las semillas de uva. Lo que pasa es que creo que no es una aportación propiamente andalusí, porque ya en la agricultura nabatea se habla del plantío de las semillas y de hecho At-Tinari e Ibn al-Awwam, cuando desarrollan este cultivo de semillas, parten precisamente de esta obra de recopilación árabe del siglo X. O sea que aquí se están ya pues interfiriendo, entremezclando distintas tradiciones. Métodos de plantación locales, hablo de ello cuando callan las fuentes agronómicas anteriores, clásicas, sobre todo greco-bizantinas. Ya digo, los latinos están absolutamente ausentes como textos escritos, pero no están ausentes cuando se habla de métodos de plantación locales y se exponen, se desarrollan y se habla de que eso lo dicen los campesinos o la gente de Toledo o así se hace entre nosotros en Sevilla. Yo creo que eso lo que recoge es ese saber agrícola local que efectivamente es heredero de lo que Sansó llama la agricultura isidoriana, o sea, la cultura isidoriana o la ciencia latino-visigótica, donde están los tratados de agricultura hispanos, como puede ser de Columela, seguro, pero yo creo que mucho más a nivel oral que escrito. Habría todavía que ver y que estudiar más a fondo esa influencia escrita de los latinos. Sistema de emparrado lo traigo aquí a colación, hablará de él mucho más, supongo, Expiración. Es un sistema de emparrado que describe At-Tinari, que es de factura única en la agricultura andalusí, absolutamente innovador, creo yo, con respecto a los tratados greco-bizantinos. La poda de carácter local, cuando se habla de la poda, no solamente se recurre a fuentes anteriores, sino que también, por ejemplo, en Hajjaj tiene un pasaje magnífico donde dice que no se basa en las palabras de los geóponos antiguos, sino que se basa en las opiniones de los toledanos y de gentes de su pueblo entendida en esta cuestión, quienes la habían aprendido de personas mayores de gran experiencia. O sea, está recogiendo todo ese saber agronómico que había en la península. Injertos, pues qué decir, pues los injertos es un tema muchísimo, que se desarrolla muchísimo más en los tratados andalusíes que en los greco-bizantinos, porque se habla de tipos de injertos, no solamente del taladro barrena, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo es la primera vez que veo la división de los árboles en categorías de, atendiendo a sus sustancias, se habla de árboles gomosos, acuosos, aceitosos, etcétera. Ibn Basal es el primero, creo, que establece esta división y entonces de ahí van a partir los injertos más propicios para la vid. Por ejemplo, que en principio van a ser los árboles que comparten la categoría de acuosos con ella, es decir, el manzano, el peral, el membrillero, el granado y sus análogos. Eso no quiere decir que los andalusíes también mencionen otros, por ejemplo, el injerto de la vid en retamas, rosales, morales, sauces, chopos, almeses o arrayanes. Lo que pasa es que es verdad que el propio Ibn Basal lo dice, cito: la vid no admite el injerto bizantino, ni el de escudete ni el de canuto, sino tan solo el hendido. O sea que efectivamente es el injerto de tipo predominante. En términos generales, yo creo, y aquí vengo a defenderlo a capa y espada, creo que cuando tratamos de la vid como podemos tratar cualquier otro cultivo e incluso pues, usos, ¿no?, de otras especies vegetales, hay que tener en cuenta el gran papel que tiene la agronomía, la botánica andalusí en la transmisión del conocimiento. Porque no solamente recogen y compendian lo que dicen los autores greco-bizantinos, sino que lo amplían y a veces en gran medida gracias a sus fuentes también orales, o sea, todo lo que ellos encuentran en la península y que recogen de forma oral, y habrá que estudiar si también de forma escrita, más por supuesto su propia experiencia. Porque si algo distingue a los agrónomos andalusíes es que, como ellos mismos dicen, y esto lo he experimentado por mí mismo y doy fe de que esto es así. Por mucho que recojan las fuentes anteriores, pero ellos someten a la prueba de la práctica, de la realidad, pues todo lo que ellos van transmitiendo y, por supuesto, ese conocimiento será el que le pase a Herrera e incluso siglos muy posteriores, no solamente dentro de nuestras fronteras, como puede ser Herrera, sino
más allá, efectivamente, más allá de nuestra cultura y no solamente hacia Occidente, hacia América, sino también hacia el propio mundo árabe, hacia Oriente y nada más.